En el vasto campo de la antropología, diferentes teorías han surgido para comprender la complejidad de las culturas humanas. Este documental se sumerge en tres de las corrientes más influyentes: el funcionalismo, el estructuralismo y el neoevolucionismo. El funcionalismo, surgido en torno a 1930, se centra en el papel que cada elemento cultural desempeña en la totalidad de una cultura, prescindiendo de explicaciones históricas y enfocándose en la relación interna de las diversas formas de cultura. Bronisław Malinowski es uno de los principales exponentes, relacionando la cultura con las necesidades humanas básicas y argumentando que todo fenómeno social debe cumplir una función para la supervivencia del grupo. El funcionalismo surgió en respuesta a las necesidades de comprender las sociedades desde una perspectiva más holística y centrada en las funciones que desempeñan sus elementos culturales. Se enfoca en cómo cada aspecto de una cultura contribuye al funcionamiento y la supervivencia del sistema en su totalidad. Bueno, pues los principios fundamentales del funcionalismo incluyen centrarse en las relaciones internas de la cultura, prescindir de explicaciones históricas y reconstrucciones, pero sobre todo entender cómo las culturas satisfacen las necesidades humanas básicas para la supervivencia. Tomemos, por ejemplo, la institución del matrimonio en una sociedad. Desde una perspectiva funcionalista, analizaríamos cómo el matrimonio contribuye a la estabilidad social, la reproducción y la transmisión de la cultura. Investigaríamos cómo esta institución cumple con las necesidades biológicas y sociales de la comunidad en su conjunto. Pues a pesar de los avances y los cambios en la sociedad, la teoría funcionalista sigue siendo relevante porque nos proporciona un marco para comprender la interconexión entre los diferentes aspectos de la cultura y cómo estos contribuyen al funcionamiento de la sociedad en su conjunto. Levi-Strauss nos lleva a explorar las profundidades del inconsciente colectivo humano. Claro, es un placer estar aquí. Levi-Strauss, al igual que otros estructuralistas, se vio profundamente influenciado por la lingüística estructural, especialmente por el trabajo de Ferdinand de Saussure. Saussure propuso la idea de que el significado de las palabras no surge de su relación con el mundo real, sino de su relación con otras palabras dentro de un sistema lingüístico. Levi-Strauss aplicó este concepto al estudio de las estructuras culturales, argumentando que los mitos, las costumbres y las instituciones sociales también pueden entenderse como sistemas de signos interconectados. Por supuesto, Levi-Strauss estudió numerosos mitos de diferentes culturas y encontró patrones recurrentes en la forma en que se estructuraban. Por ejemplo, analizó la estructura de los mitos relacionados con el matrimonio en diversas culturas y encontró que, al igual que en un sistema lingüístico, ciertos elementos se combinaban siguiendo reglas específicas para formar narrativas coherentes. Estos mitos, según Levi-Strauss, reflejaban estructuras profundas en la mente humana y en la sociedad. Esta perspectiva lingüística permitió a Levi-Strauss desarrollar un enfoque más riguroso y sistemático para analizar las culturas humanas. Al igual que un lingüista descompone una oración en sus componentes básicos, Levi-Strauss descomponía las prácticas culturales en sus elementos constituyentes, para entender cómo funcionaban en conjunto. Esto proporcionó una nueva manera de entender la diversidad cultural y las similitudes subyacentes entre las sociedades humanas. El estructuralismo de Levi-Strauss, por otro lado, se basa en la idea de un inconsciente colectivo que se nutre de símbolos y motivaciones comunes a la humanidad, adoptando un enfoque más psicológico que sociológico. Este enfoque utiliza la lingüística como método para analizar la cultura, distinguiendo entre la lengua y el habla. Levi-Strauss explora la importancia de la comunicación y el intercambio de la antropología, destacando tres niveles de comunicación: el matrimonio, bienes y servicios y el mensaje. El neoevolucionismo, a diferencia del evolucionismo del siglo XIX, considera el desarrollo cultural en función de la energía disponible por individuo, relacionando el progreso cultural con mejoras en la obtención de energía. Leslie White, un antropólogo norteamericano influido por teorías marxistas y darwinianas, destaca la importancia de la tecnología como principal factor en los sistemas culturales, argumentando que el avance cultural está vinculado a la eficiencia en el control de los recursos energéticos. Su obra, La ciencia de la cultura, recopila sus principales contribuciones en la antropología.
El evolucionismo clásico, desarrollado en el siglo XIX, postulaba un progreso cultural lineal y unidireccional, donde las sociedades avanzaban de etapas primitivas a civilizaciones más complejas, siguiendo un patrón predefinido. Esta teoría se centraba en aspectos como el desarrollo tecnológico y social, considerando que todas las sociedades seguían una misma trayectoria evolutiva. Por otro lado, el neoevolucionismo, surgido a mitad del siglo XX, aborda la evolución cultural de manera diferente. En lugar de una progresión lineal, el evolucionismo enfatiza la relación entre la disponibilidad de recursos energéticos y el desarrollo cultural. Argumenta que el progreso cultural está relacionado con la eficiencia en la obtención y utilización de energía por parte de una sociedad. Esta teoría reconoce la diversidad cultural y sugiere que diferentes sociedades puedan seguir caminos evolutivos únicos basados en sus condiciones ambientales y recursos disponibles. Leslie White, un destacado antropólogo del siglo XX, combinó las ideas tanto del marxismo como del darwinismo en su enfoque antropológico, influenciado por el materialismo histórico marxista. White enfocó su estudio en cómo las fuerzas económicas y tecnológicas influían en la evolución cultural de las sociedades humanas. Al mismo tiempo, adoptó conceptos darwinianos de evolución para explicar cómo las sociedades se adaptaban y evolucionaban en respuesta a su entorno cambiante. Para White, la tecnología jugaba un papel central en el progreso cultural y argumentó que en el avance de una sociedad estaba directamente relacionado con su capacidad para controlar y utilizar eficientemente los recursos energéticos disponibles. Su enfoque holístico y multidisciplinario influyó significativamente en el desarrollo de la teoría neoevolucionista en antropología. Las teorías presentadas en el texto proporcionan marcos conceptuales esenciales para comprender la diversidad cultural. Nos permiten analizar las complejas interacciones entre los elementos culturales, las estructuras sociales y los contextos ambientales. Al entender cómo funcionan las sociedades y cómo evolucionan a lo largo del tiempo, podemos apreciar mejor la diversidad cultural y respetar las diferentes formas de vida en nuestro mundo globalizado. En un mundo cada vez más interconectado, entender las raíces de nuestras diferencias nos acerca hacia un futuro más inclusivo y compasivo.